Sobre la sexualidad, pues yo puedo entender que no es tener sexo, sino que es cómo cuidar nuestro cuerpo y cómo hacer para que se desarrolle, algo así. Es cuando una mujer y un hombre tienen relaciones sexuales y ahí proveen los hijos. Es algo que nos atrae como seres humanos. Nos hemos dado cuenta a través de las visitas a los colegios que existe mucha desinformación en temas de sexualidad. Los muchachos no reconocen la sexualidad como algo general, que es lo que sentimos, lo que pensamos, cómo cambia nuestro cuerpo, el erotismo. O sea, vinculan siempre, cuando hablamos de sexualidad, a orientación sexual. Ni siquiera lo vinculan a relaciones sexuales directamente. En 2003, durante el gobierno liberal de Enrique Bolaños, en Nicaragua se frustró el intento de incluir en la currícula escolar un manual para la vida de educación sexual. El Ministerio de Educación sucumbió ante una intensa campaña que grupos católicos y evangélicos ultraconservadores emprendieron contra el texto. Con la llegada al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la postura no cambió y la educación sexual en las escuelas quedó entrampada en una mirada biologicista. La ausencia de un protocolo, de un programa que hable realmente de educación sexual y reproductiva en la escuela. En el 2007 igual se sacaron unos manuales de educación sexual, de los que solo salieron 1.500 ejemplares, pero estos no están siendo utilizados por los programas educativos, por ejemplo. Y los quienes están siendo utilizados en su mayoría son docentes comunitarias o docentes voluntarias que intentan hablar un poco de este tema. Sin embargo, está todavía limitado a hablar de salud sexual y reproductiva, lo que limita un poco la sexualidad a ámbitos mucho más biológicos y deja de fuera muchas otras problemáticas como la autoestima, los límites, las agresiones sexuales incluso. Cuando hablas con padres de familia y le preguntas quiénes son los encargados de hablarle de estos temas a los adolescentes, te dicen que los maestros. En cambio, los maestros te dicen que los padres. Entonces todo el mundo está boleándose la responsabilidad y al final, ¿qué crece? Un chavalo con mucha desinformación que no sabe cómo protegerse, que no sabe cómo cuidarse y al final tenemos como resultado que Nicaragua es uno de los países que tiene las tasas más altas de embarazo en adolescentes. A nivel latinoamericano, Nicaragua es el país con mayor proporción de embarazos en adolescentes menores de 18 años. En promedio, cada año 1.600 niñas de entre 9 y 14 años resultan embarazadas, lo que indica que han sido víctimas de violencia sexual. Como que abusen de una persona. Es cuando te maltratan, cuando psicológicamente, cuando te pegan, te tiran piropos y cuando no quieres tener relaciones sexuales y te obligan. Pienso que a algunas personas les gusta la violencia sexual. Sienten más placer cuando hay violencia sexual. Estamos hablando de la cultura del abuso sexual, porque cuando se habla de violación se habla de penetración, pero cuando hablamos de abuso sexual estamos hablando de todo un proceso que lleva adelante un abusador con una estrategia en la que comienza con palabras, con juegos, con regalos, comienza con una dedicación y cariño, atención, con buscar cómo acercarse a esa niña, a ese niño, a ese adolescente. En Nicaragua se calcula que cada hora 2 niños o niñas son víctimas de violencia sexual. En 2018, según el anuario del Instituto de Medicina Legal, de los 4.085 peritajes realizados por violencia sexual, el 81% correspondieron a niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Debería de estarse hablando la sexualidad como una materia aparte en los colegios y sin embargo la estrategia ha sido supuestamente, ¿verdad?, hablarla desde un enfoque transversal y entonces ellos incluyen la sexualidad supuestamente dentro de otras materias. Sin embargo, la información es poquísima, pues, por ejemplo, si hablas de sexualidad en ciencias naturales en los colegios, ¿qué te enseñan? El cuerpo y bien mecánico. Este es un pene, este es una vagina. Y si se atreven a nombrarlo también, porque hay otros colegios que ni siquiera le llaman por su nombre a los genitales, ¿verdad? Es precisamente el que haya tantos mitos y tanto desconocimiento sobre la sexualidad que determina la ocurrencia del abuso sexual. Y la escuela
es uno de los centros en donde más se hace una educación sexual tergiversada, basada en mitos, basada en prohibiciones y restricciones y no en derechos. Obviamente, los niños y las niñas van a estar más expuestos al abuso sexual. Los datos estadísticos de la policía sandinista reflejan durante los últimos 5 años una considerable disminución con respecto a la denuncia de delitos de violencia sexual, probablemente porque desde 2016 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició el desmantelamiento de las comisarías de la mujer, niñez y adolescencia, entidad que representa el primer escalón en la ruta de acceso a la justicia, un hecho que para Norori está íntimamente vinculado con la situación familiar de la pareja presidencial y la denuncia de Zoila América Narváez contra Daniel Ortega por ser autor del delito de violación. Desde el 2007 ha tenido una actitud verdaderamente de abandono de la situación. En ese aspecto, pues siempre hemos comentado que al menos en los espacios, ¿verdad?, de Defensoría de Derechos Humanos, hemos comentado cómo ha habido una especie de voluntad de hacer prevalecer a partir de las instituciones del Estado que el abuso sexual es un problema de familia, es un problema privado. Y esto tiene mucho que ver con la condición misma que tiene la familia en el poder. Aquí yo recuerdo bien a la señora Murillo diciendo en el año 1998 que lo que estaba ocurriendo en ese momento en su familia era un problema de familia, era un problema privado y que ellos lo iban a resolver. Hasta el día de hoy el problema no se ha resuelto, pero igualmente ha habido como un empeño en que desde las instituciones prevalezca la idea de que el abuso sexual es un problema privado. En 2018, según el anuario de la policía, se recepcionaron 1.427 denuncias de violencia sexual, de las cuales solo el 40% logró una condena en los juzgados de violencia. Se desconoce qué ocurrió con el 60% restante de denuncias que quedaron en aparente impunidad. Recientemente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció la reapertura de las comisarías de la mujer, niñez y adolescencia, pero lejos de convertirse en una buena noticia, podría ser más de lo mismo ante la ausencia de una atención integral especializada y frente al reincidente otorgamiento de indultos a autores de delitos de violencia sexual cuyas víctimas incluyen a familiares. El gobierno central y todas sus instancias públicas han fallado desde la poca, por no decir nula, voluntad política que tiene. Y hablo de voluntad política en tanto el Estado es un titular de obligaciones y tiene el deber de garantizar no solo el goce de estos derechos, hablo de todos los derechos humanos, el derecho a la educación y el derecho a la salud sexual, sino también de proteger la práctica de los derechos sexuales y reproductivos. Lo que hemos hecho hasta ahora en esta cultura es dar mensajes equivocados a nuestras hijas y a nuestros hijos. Cuando les decimos que no hablen con desconocidos, está bien que les digamos que no hablen con desconocidos en la calle, pero es que la mamá piensa que es el desconocido quien va a abusar de ella o de él. Y en realidad el abusador sexual está en la casa. Y cuando la niña descubre por sí misma a los 6 años que su abusador está en la casa, no lo puede decir. Si hasta le dijeron que era por amor. Si el abusador incluso le dijo que era su novio. ¿Cómo decir algo semejante? Esa es la cultura del abuso sexual en Nicaragua.